de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! He de oír un día mi Jesús, que me llama con su voz de amor y me inunda con su dulce luz. Siempre, siempre con Jesús he de morar, para siempre con él viviré. Ya no habrá dolor, ya no habrá dolor. En el cielo donde yo estaré, siempre, siempre con Jesús he de morar. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas
de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hermanos, muy buenas noches a todos. Amigos igual que nos escuchan a través de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias a Dios estamos al aire una vez más con el programa Palabra de Vida. Recordando, hermanos y amigos, que Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. Es esa palabra que sustenta nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. También vemos en su palabra que Él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordando también las bellas palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios sustenta nuestra existencia, y la palabra de Jesucristo es el sustento de esa existencia según lo que Él dice. Hechos capítulo 17 versículo 24 al 28. También vemos ahí al apóstol Pablo diciendo que en Dios vivimos y en Dios nos movemos. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 al 3 también dice que la vida vino de la luz, ¿verdad? Y aquella luz es el Señor Jesucristo. A Él le debemos todas las cosas. Así que estamos nuevamente aquí transmitiendo por la página de Facebook de Mensaje de Amor para Salvación, y también por Radio Internet Mensaje de Amor para Salvación, con este programa que se llama Palabra de Vida. Recordando también la expresión del apóstol Pedro, en Mateo capítulo 18, versículo 16 también, él dijo: ¿a quién iremos, Señor, sino solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así que las palabras del Señor Jesucristo tienen promesas de vida eterna, y por eso es importante creerlas, es importante escucharlas, es importante aceptarlas, porque tendremos la palabra del Señor no solamente nos promete una existencia terrenal, sino una existencia eterna por los siglos de los siglos, por la eternidad, y en donde la condición de vida promete ser una condición de paz y de felicidad. Así que los beneficios que podemos obtener al escuchar y aceptar las palabras de Dios son grandes, son incomparables. Vale la pena aceptar esa palabra, vale la pena obedecer a esa palabra, vale la pena vivir por esa palabra que promete grandes cosas. Vamos a entrar a una pequeña reflexión en esta noche. Son a la 1:20 en Estados Unidos, en Florida. Yo creo que en diferentes países la hora cambia. Un saludo a todos los que están conectados por Facebook Live a la página de Facebook de la radio Mensaje de Amor para Salvación. Dios los bendiga. Deseamos que sus vidas sean prosperadas y que su familia sea bendecida, y sobre todo que su vida espiritual pueda ser dirigida por Dios, porque esa es la parte finalmente más importante, la que nosotros podemos, la que debemos cuidar, la que se le debe poner mucha atención. Un saludo a todos ustedes, un saludo también a todos los que están escuchando a través de internet. Queremos desearles que Dios los bendiga hasta donde quiera que estén, que Dios les dé
hermosa noche, un gran descanso, y también que Dios nos conceda a todos el día de mañana para poder realizar el día de mañana todas las acciones que tenemos planeado hacer bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos, para que Él pueda tomar el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Voy a invitarlos a que oremos, todos los hermanos que nos están escuchando, oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este momento que nos das de estar conectados a través de Facebook Live y a través de radio por internet, mensaje de amor para salvación. Gracias por permitirnos llevar este programa, iniciar con este programa. Queremos, Padre, que tú lo bendigas y que nos des, Señor, el tiempo para poder ministrar, Señor, tu palabra, poder compartir tu palabra en el tiempo que está indicado, Padre, que es cada sábado a las 10 de la noche. Padre, te pido que en este momento bendigas la vida de cada uno de los que están escuchando, de los que están atentos, Señor, conectados por Facebook y también por vía internet. Quiero, Padre, que tú estés en sus corazones, que tú los bendigas, que tú los ministres, Padre, que bendigas también la vida y la familia de cada uno de ellos, Señor, que todos sus proyectos, Señor, de todos aquellos que nos están oyendo, todas sus metas, todos sus esfuerzos, Señor, sean bendecidos por tu gran poder, pero sobre todo te pedimos por su vida espiritual, para que tú, Señor, los redarguyas, los reprendas y los edifiques, Señor, a través de tu palabra, para que puedan ser, Señor, personas de buenos juicios, que se enfoquen, Señor, en buenas obras, porque finalmente, Señor, es necesario que el hombre de Dios esté preparado para todas obras buenas. Padre, te pido que bendigas también tu palabra que vamos a compartir. Sabemos, Señor, que tu palabra tiene poder. Por el poder de tu palabra, Señor, fueron creadas todas las cosas. Por el poder de tu palabra, Señor, tenemos, Señor, una nueva esperanza. Sabemos, Señor, que tu palabra tiene el poder incomparable que ningún otro ser pueda tener. Padre, gracias por inspirar tu palabra y por escribirla, Señor, en este libro que es la Biblia, por el cual recibimos instrucción, edificación, y también recibimos, Padre eterno, esas grandes promesas que tú nos has dado, Padre. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice, Padre, al medio que utilizarás, que es siempre, Señor, nuestra voz y nuestra lengua, Padre. Perdona, Señor, si utilizamos estos miembros tan importantes para ti, para otras cosas que no son correctas, Padre. Porque a veces tu palabra dice, Señor, que a veces con la misma boca con la que te bendecimos, con la misma boca también pecamos, Señor, prefiriendo, Señor, palabras que quizás no son agradables, Padre. Así que te pedimos, Padre, que nos perdones si en algo hemos pecado. En el nombre de Jesús queremos que tú tengas misericordia de nosotros, Padre. Bendice, Señor, nuestras vidas en este momento y guíanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, les invito a que vayamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, en el nombre del Señor. Y vamos a ver el versículo 24. Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Vamos a ver un ejemplo muy importante que podemos encontrar, en el cual podemos basar nuestra reflexión de esta noche, y podemos hallar una buena ilustración también para la vida de nosotros. Mateo capítulo 17, versículo 24. El punto es hablar de la obediencia, ¿verdad? La obediencia se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. Se trata del cumplimiento de esas palabras, un mandato, una orden, llevar esa orden, ese mandato a una acción. No hay obediencia si no se lleva a una acción
lo que se ordena hacer. La obediencia también se puede entender como sumisión, acatamiento de la ley de alguien superior, en este caso Dios, subordinación y sometimiento. La contradicción de la obediencia viene siendo la desobediencia, la rebeldía y la soberbia, que son actitudes, son instintos que nos impiden poner en práctica lo que Dios ordena que hagamos. Para los hombres de fe, para las personas de fe, es importante entender la obediencia, ¿sí? Porque sin obediencia es imposible agradar a Dios. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe que también la Escritura nos demanda, nos enseña, es una fe que lleva su obra. Y aquella obra de la fe es la justicia. Y la justicia es el significado de las cosas hechas correctamente. ¿Sí? Justicia significa actuar correctamente. Entonces la fe debe de llevar su obra. ¿Sí? Y la obra de la fe es la justicia, la obediencia a Dios. Dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque no solamente creyó en lo que Dios le dijo, sino que se movió, caminó. Se movió del lugar donde Dios le dijo que se moviera, fue a los lugares donde Dios le dijo que fuera. No solamente creyó, sino que por la fe él fue movido. Y por eso es que la fe de Abraham fue finalmente contada como justicia. Entonces es importante la fe. Ahora vamos a analizar la vida de los apóstoles. Mateo capítulo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estátero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Sí? El estátero era esa moneda griega que valía 4 dracmas, 4 días de trabajo. Y ese era el tributo que cobraban los romanos por cada individuo en Israel. Jesús le dijo a Pedro: los que cobran, el versículo 25, él dijo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Quiere decir que esa ley, ¿verdad?, de esos tributos, de pagar tributos, en especial el conocido tributo de las 2 dracmas, que era cada individuo tenía que pagar la cantidad de 2 jornales, de 2 días de trabajo. Esa ley la pusieron los romanos sobre los israelitas. Pero los romanos no cumplían esa ley. Es decir, que de alguna u otra manera le sacaban provecho al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y Jesús le dijo a Pedro
aquí viene lo importante. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Para no ofenderles. Jesús podía contradecir a estas personas. Él podía, ¿cómo podríamos explicarlo? Exceptuarse de esta ley. Porque al igual que estas personas no sabían con quién estaban tratando, porque al igual como cuando Satanás trató con Jesucristo y lo probó, lo tentó. En Mateo capítulo 4, Satanás en algún momento dijo: todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. Satanás es un impostor que quiere apoderarse de lo que no le corresponde. Eso era lo que era el imperio romano en ese tiempo. Se apoderaba de algo que no le correspondía. Los hombres le pertenecían a Dios. Las naciones le pertenecen a Dios. Los pueblos le pertenecen a Dios. Las tribus le pertenecen a Dios. Toda la raza humana tiene un soberano, dueño sobre de ellos, que es Dios. El hombre es el que intenta esclavizar al propio hombre, pero Dios no es así. Para eso nos envió a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador, para liberarnos de esa esclavitud, porque de alguna u otra manera esa esclavitud literal, política, causaba disturbios espirituales en la vida de los individuos de aquel tiempo. La gente estaba inconforme porque en realidad no tenían por qué cumplir con ciertas leyes que al final no tenían beneficios. Pero de alguna otra manera el Señor Jesucristo intenta y enseña a los discípulos cómo lidiar con estas situaciones. En la actualidad hay leyes que no son de beneficios para la sociedad, para la humanidad. Hay leyes que perjudican la vida familiar, la vida individual como ciudadano. Vemos gente inconforme por diferentes leyes en diferentes países. En especial en este país de los Estados Unidos se han creado leyes que afectan los derechos humanos, ¿verdad? Y nosotros, como creyentes, a veces nos sentimos desanimados, defraudados, porque son leyes que no contienen beneficios para nosotros, sino todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, como creyentes, ¿cómo nosotros podríamos lidiar con estas situaciones? Hay gobiernos en nuestros países que no gobiernan de la forma correcta. ¿Cómo podríamos nosotros lidiar? ¿Verdad? Y si usted se da cuenta, la mayoría de las personas que forman revoluciones, que forman sediciones, por la inconformidad que hay, por las malas administraciones de personas que no tienen conocimiento para administrar las leyes que se les ha otorgado en sus manos, las personas que forman las sediciones o los motines, son las personas que no han conocido la paz de Dios. Pero los creyentes intentamos y hacemos todo lo posible para mantener la calma en nuestros corazones y dejar que Dios se encargue, ¿verdad?, de estas situaciones. Les invito a todos los hermanos que nos están sintonizando desde aquellos países en los cuales las situaciones no son muy agradables, ¿verdad?, donde hay inconformidad. Creo que es necesario, decía un hermano, que a veces cuando nosotros nos ponemos inquietos por las cosas que a veces no nos gustan, a veces vamos en contra de la voluntad de Dios de alguna forma, porque es necesario que haya corrupción. Necesario no quiere decir que es de beneficio, pero es, ¿cómo le puedo explicar?
es inevitable. Ahora, ¿por qué es inevitable? Porque es necesario que la palabra de Dios se cumpla. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 24, 13, si no me equivoco, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? El gobierno no tiene el mayor interés o el menor interés por cuidar de la ciudadanía. Las leyes que se han creado con el interés político, no con el interés de beneficios para el ser humano. Es necesario que exista la maldad, es necesario que la maldad se incremente, porque es necesario también que se muestren los que verdaderamente son aprobados, aquellos que tendrán paciencia, aquellos que tendrán calma en medio de la tempestad, aquellos que tendrán fe. ¿Sí? Y de la misma manera los judíos de ese tiempo, ellos no estaban conformes con esas reglas que se les habían impuestos. Y el Señor Jesucristo en su condición como hombre, dice la palabra en Hebreos capítulo 2, 17, que Él se condujo igual en todo como eran sus hermanos, en este caso los judíos, ¿verdad? En su condición de hombre. Él vivió tradicionalmente como un hombre, como un ser humano, al 100%, porque Él fue hombre y fue Dios a la vez. Él conoció la necesidad del ser humano, Él conoció la inquietud del ser humano, Él conoció la injusticia que hay sobre la humanidad, que el propio ser humano causa. Él vio, hermanos, la inigualdad que hay entre los seres humanos. Nosotros también alcanzamos a ver esas injusticias, ¿verdad? Pero al igual que como el Señor, yo creo que hay caminos que nosotros podemos tomar para desahogarnos. Y el Señor Jesucristo le enseñó a Pedro un camino perfecto, podríamos llamarlo así, porque el apóstol Pablo hace similar este camino al amor. Él dice, yo os muestro un camino más perfecto, en 1 Corintios capítulo 13. Y entonces el apóstol Pablo empieza a hablar del amor y él dice, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor no busca lo suyo propio, el amor no hace nada indebido, el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. Finalmente él sigue diciendo, existen 3 fundamentos de la vida espiritual, que es la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Jesucristo es el amor de Dios manifestado en carne, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que en lugar de perderse tenga vida eterna. Entonces Jesucristo en su amor le mostró un camino excelente al apóstol Pedro. El apóstol Pedro tuvo esa dicha, esa fortuna de mantenerse cerca del Señor Jesucristo, de aprender lo más que pudo. Yo pienso que después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó, el apóstol Pedro, creo que entendió la magnitud de la relación que él tuvo con Jesucristo, porque estuvo nada más y nada menos que compartiendo con Dios, caminó con Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, dice que con Dios caminó Noé. Y el caminar con Dios es tanto literal como espiritual. El apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 10, 34, él dice, nosotros comimos y bebimos con Él. Bebieron y comieron con Dios. Caminaron acompañados de Dios. Y actualmente Dios sigue con nosotros. Entonces yo creo que la relación que hubo con Pedro y Jesucristo fue cuando Jesucristo murió y resucitó. Me imagino que Pedro se ha de haber sentido realmente feliz por haber compartido con Dios, caminado con Dios, comido con Dios, cenado con Dios. Ellos fueron testigos cuando Dios, hecho carne en Cristo Jesús,
lloró antes de llegar a Jerusalén por la desobediencia que había en aquel pueblo. Entonces Jesucristo le muestra un camino excelente al apóstol Pedro, y él dice en el versículo 26: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, para no ofenderles. O sea, para no ofender a aquella gente, Pedro tenía que experimentar un milagro, para no ofenderles. No ofender significa no causar inconformidad, no contradecir, no hacer sentir mal, ¿verdad? Porque si el Señor Jesucristo hubiera querido debatir por esa situación, bien hubiera podido, ¿verdad? Decía hace ratos que Satanás es un impostor, y él dijo: te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adoras. Creo que Satanás se mostró tan ignorante, y es ignorante, porque no se daba cuenta que estaba hablando con el creador de todo el universo, no solamente con el creador de los reinos de la tierra, sino con el creador de los reinos del cielo. Si así existan otros planetas como Venus, Marte, Mercurio, hay un solo creador, y ese creador es Jesucristo. Y con ese creador, a ese creador Satanás estaba intentando manipularlo con mentiras, diciéndole que él era dueño de los reinos de la tierra, y él podía darle esos reinos si el Dios de todo el universo se postrara ante sus pies. Igual estaban los romanos, no se daban cuenta con quién estaban tratando. Pensaban que Jesucristo era un ignorante, pensaban que Jesucristo era un insignificante. Le cobraron impuestos al Dios Todopoderoso. Pero ¿qué hace ese Dios en su amor? Él dice: no debemos ofenderles. Cuando Él estaba en la cruz, cuando Él estaba en la cruz, lo insultaban, lo ofendían, lo abofeteaban, dice la palabra. Le decían: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Le decían: si a otros sanaste, ¿por qué no te sanas a ti mismo? Si a otros salvaste, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿Y qué decía Él en su amor? Como Dios, como Padre universal, Él decía: perdónalos, Padre eterno, porque ellos no saben lo que hacen. En pocas palabras, lo que Jesús les dijo aquí a estos extranjeros, a los romanos, les dijo que eran ignorantes, no sabían lo que estaban haciendo. No era necesario debatir. El apóstol Pablo exhorta mucho con respecto a que el siervo de Dios no debe ser contencioso, ¿verdad? Hay que saber debatir. Hay que saber por qué debatir, y hay que saber cuándo debatir, y hay que saber con quién debatir. Porque hay debates que no tienen edificación. Hay debates que dice la palabra que son más para perdición de los oyentes que para edificación. Cualquiera de los ministros puede sostener un debate contra quien sea, por la razón que sea. ¿Sí? Pero el ministerio especial por el cual Dios nos ha levantado no es nosotros para debatir o para echarle guerra a quien sea, sino para cuidar de la grey de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacerle guerra a quien sea, teológicamente hablando, pero hay que tener cuidado con los que están a nuestro cuidado, con los más pequeños,
¿Qué hubiera pasado si Jesucristo le hubiera dicho a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Nosotros no tenemos por qué necesidad de pagar impuestos a esta gente. Yo soy el Dios de todas las cosas. Yo soy el creador de todas las cosas. Y tú eres mi discípulo. Yo peleo por ti. No pagaremos ese tributo. Dejaremos de pagar eso desde aquí en adelante. Hubiera formado de Pedro un hombre egoísta, un hombre arrogante. Pero era necesario que Pedro aprendiera a ser espiritual y aprender a ser obediente. Y era necesario que Pedro aprendiera también a tener la misma forma de pensar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo mismo que nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir es forma de actuar, forma de pensar, forma de proceder. Y la forma en la que Cristo procedió fue una forma magnífica. De tal manera que nos dio ejemplo a seguir. Ejemplos para bien de otros y ejemplos para bien de nosotros mismos. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Él dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estátero. Tómalo y dáselos por ti y por mí. Ahora vemos también la actitud del apóstol Pedro, ¿verdad? Pedro en algunos momentos él quiso dar sus opiniones, ¿verdad? Quiso él también querer ayudarle al Señor Jesucristo. Recordemos aquella ocasión cuando llegaron por el Señor en la última noche en el huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos. Pedro dice que quiso pelear por él, ¿verdad? Sacó la espada y hirió a alguien. Pedro tenía una gran actitud, el apóstol Pedro, un carácter fuerte. Si usted es una persona de esas personas de carácter fuerte, déle gloria a Dios, pero también deje que Dios utilice ese carácter que usted tiene para su ministerio, para que Dios pueda ser glorificado en el carácter que usted tiene. Deje que Dios controle su carácter para utilizarlo en el ministerio, que es la iglesia, para pelear por la buena fe, por la buena batalla. Entonces Pedro, Jesucristo le dice, ve al mar. La palabra ve también la vemos en el milagro de el ciego Bartimeo, cuando él dice que compuso lodo con su saliva y se lo puso en los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el Siloé. Este hombre obedeció y fue y se lavó y quedó sano y miró. Vio la gloria de Dios por obediencia. Entonces Jesucristo le dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, ¿verdad? Sabemos que Pedro era un pescador profesional. Y dice que la profesión del Señor Jesucristo no era... El Señor Jesucristo, su profesión como persona, él no se dedicaba a la pesca, ¿verdad? Él era carpintero igual que su padre. Me imagino que hacía sillas, hacía mesas, hacía muebles, ¿verdad? Él su trabajo era utilizar herramientas. Y Pedro era un pescador profesional, ¿verdad? ¿Quién tenía más experiencia en la pesca, Jesucristo o Pedro? ¿Verdad que Pedro? Creo que es en Lucas capítulo 5 donde Jesucristo encuentra a Pedro y dice que habían estado toda la noche sin pescar nada.
Pero Pedro iba acompañado de otras barcas. Quiere decir que Pedro tenía una pequeña compañía de pesca, ¿verdad? En donde ellos intentaban agarrar peces a mayor número para el comercio. Sabía de pesca. Entonces, este experto en pesca es obediente. Y Dios le dice, toma, ve al mar y echa el anzuelo. Pedro pudo haberle dicho al Señor, Señor, ¿y por qué no echamos la red y así sacamos otros 150 peces? Y si estos 150 peces tienen un estátero en la boca cada uno, y así sacamos también más dinero. Sin embargo, Pedro se deja llevar por la orden del Señor y es obediente, ¿verdad? Hallarás un estátero, tómalo y dáselo por ti y por mí. Yo me imagino cómo se ha de haber sentido el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando fue al mar y tira el anzuelo. No sabemos cuántos minutos, cuánto tiempo él estuvo esperando con paciencia hasta que picara el primer pez. Pero al hallarlo, me imagino que Pedro se sintió como entusiasmado, a la misma vez curioso, a la misma vez él tenía curiosidad de lo que iba a pasar, ¿verdad? A ver si lo que Jesús había dicho era verdad. Y fue verdad. Todo lo que Dios demanda del ser humano es obediencia. La bendición de Dios está en la obediencia. Hoy se discuten si hay milagros o no hay milagros. Dios es un Dios de milagros. La existencia de la tierra es un milagro. Porque Hebreos capítulo 11 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Es un milagro o no es un milagro? Es un milagro. Nuestra vida es un milagro, porque solamente alguien supremo, poderoso, puede realizarlo. Y este es Dios que nos crió, ¿verdad? Los milagros existen. Y no podemos nosotros evadir que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él es el mismo. Lo que sí ha cambiado con el transcurso del tiempo es la condición del ser humano. Hoy creemos ser más sabios, pero somos más incrédulos. Hoy creemos ser más expertos, pero tenemos muy poca fe. Y recordemos que la fe lo es todo. Por fe, los antepasados realizaron grandes proezas, grandes obras de valor. Por fe dice que Moisés sacó al pueblo sin saber a dónde iban, pero él se sostenía en el invisible, en Dios. El milagro viene después de la obediencia, pero hoy en día hay gente que quiere hablar de milagro, gente que habla de milagro, pero no tienen obediencia. Nosotros hemos experimentado y experimentamos las maravillas de Dios todos los días en nuestras vidas. Yo creo que la mayoría de nosotros ha sido testigo de los milagros que Dios realiza en nuestras vidas. Pero para que nosotros comencemos a ver los beneficios de Dios, los milagros de Dios en nuestras vidas, primero hay una base importante. Y esa base importante es la fe.
después de la fe, la obediencia a la palabra de Dios. También Él le dijo en una ocasión a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Todo lo que Marta tenía que hacer para que volviera a ver a su hermano era creer en las palabras de Jesucristo. Si crees, verás la gloria de Dios. La obediencia. La obediencia es importante. Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, 24, que compara a él a un hombre que dice, a esto compararé. A todo aquel hombre que oye mis palabras y las practica, ¿verdad? Lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Bien edificado, bien fundado. Pero bien fundado y edificado es todo aquel que oye y que a la misma vez practica lo que oye. Entonces la base es la obediencia. Usted puede oír todo lo que usted quiera oír, pero si no obedece, Dios no lo va a poder ayudar, Dios no va a poder trabajar con su vida. Hoy en día se habla mucho de teología, se habla mucho de emociones, la gente busca excitar la vida espiritual de los individuos, pero no se les enseña la obediencia. Y la obediencia es la base de todas las cosas. Jesucristo fue obediente. Y por obediencia, dice la palabra, que fue ¿a dónde? A la vergonzosa cruz. Por obediencia. El apóstol Pedro pudo haberle dicho al Señor Jesucristo, Señor, pero si ahí tenemos la bolsa de las limosnas, ¿por qué no agarramos 4 dracmas de ahí y asunto arreglado? No tengo que ir al mar y imagínese sacar una estatua en la boca de un pez. Había razones para contradecir el mandato del Maestro, del Señor Jesucristo. Pero Él obedece. Y ahí vemos la gran actitud del apóstol Pedro, ahí vemos la gran obediencia del apóstol Pedro. Voy a leer un versículo de la palabra de Dios también aquí en Hechos, capítulo 16. Versículo 30. Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa, a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dice que el apóstol Pablo y Silas le hablaron a este hombre la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios dada a Pedro? Allá en Mateo capítulo 17. Palabra es un mensaje, ¿verdad? Y el mensaje dado a Pedro es que fuese al mar, echara el anzuelo, y en el primer pez que sacase, metiera su mano en su boca, y ahí él iba a hallar un estátero, ¿verdad? Un estátero. ¿Cuál era entonces la palabra que el apóstol Pablo y Silas le hablaron a este hombre? Le hablaron la palabra de Dios. La palabra del Evangelio. Las buenas noticias del mensaje de salvación.
mensaje de amor para salvación. ¿En qué se basaba ese mensaje de amor de Dios para salvación? En el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la noticia perfecta, la noticia buena, que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Dios envió a Jesucristo para que todo aquel que en Cristo creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa palabra que llevaban los discípulos con él, aquella palabra que liberaba y perdonaba pecados, era la palabra del Evangelio. Y esa palabra fue dicha y ordenada por el Señor Jesucristo cuando él ascendió al cielo, 40 días después de la resurrección. Dice la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las criaturas, a todas las razas, a todas las tribus, a todos los pueblos, a todas las lenguas. La clave y el punto principal de aquel mensaje era este: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Aquel hombre preguntó y dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo no le dijo: tienes que creer en los milagros, porque la salvación también es un milagro. Imagínense creer que Dios nos va a liberar de este mundo de corrupción, creer que este mundo, que este planeta pasará con grandes estruendos y será quemado, dice la palabra. Pero nosotros tenemos promesa de salvación y nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Más allá de todo lo demás, la salvación es un milagro. Solamente un milagro puede salvarnos de todo lo que vendrá. Creemos que va a haber un milagro. Y la salvación es el milagro más grande que Dios va a realizar con cada uno de nosotros. Pero para que nosotros podamos ver ese milagro de la salvación, hay que obedecer. Y esto es lo que el hombre de aquella noche, el carcelero conocido, el carcelero de Filipos, hizo. Obedecer. Obedecer. Pablo le habló y de alguna manera Pablo le ha de haber dicho a este hombre: ¿sabes que Jesucristo vino para perdonar tus pecados? ¿Sabes que Jesucristo vino para morir por ti en la cruz? Y Él ha muerto por cada uno de nosotros. Así que por medio de Él, que es nuestra Pascua, la muerte, la condenación ha pasado por de encima de nosotros. Ahora lo único que tú tienes que hacer es creer en Jesucristo. Aceptar a Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, que el enviado de Dios, como el Mesías. Como aquel que Dios puso como propiciación a nuestros pecados. Y segundo, bautizarte. Y como el hombre tenía fe y quería él ver la salvación, dice que se bautizó en aquella misma hora con todos los de su casa. Y se regocijó, se alegró, que a partir de ahí su vida comenzó a ser una vida feliz, sabiendo que había recibido al Señor Jesucristo, sabiendo que se había convertido a Dios por la obediencia al Evangelio. Y por obediencia, por fe, yo creo que tendremos, en algún día, en el futuro, conoceremos al carcelero de Filipos. ¿Quién era el carcelero de Filipos? ¿Verdad? ¿Cómo era este hombre? Lo vamos a ver. Porque tendremos un nuevo encuentro. ¿Verdad? Tendremos todos un nuevo encuentro cuando el Señor Jesucristo venga y nos resucite y nos lleve con Él, y estaremos para siempre con Él en las moradas celestiales. Ahí miraremos a Pedro, aquel que fue al mar. Quizás podremos preguntarle: Pedro, ¿y qué clase de pez sacaste cuando fuiste al mar?
Ahí Pedro a lo mejor nos va a decir qué pez era aquel pez que sacó, en el cual sacó los estáteros, ¿verdad? Ahí vamos a ver a todos esos personajes. ¿Quiere ver a todos esos personajes de la Biblia? Tratemos de ser obedientes de la misma forma que ellos, porque por fe ellos alcanzaron lo prometido, ¿verdad? Viéndolo de lejos, dice la palabra, proveyendo Dios una cosa mejor para que ellos no fuesen perfeccionados antes que nosotros. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Acepte a Dios, acérquese a Dios, conozca a Dios, obedézcale a Dios, porque dice la palabra que es necesario que seamos hacedores de la palabra de Dios y no oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Dios les bendiga, y este es su programa Palabra de Vida en Mensaje de Amor para Salvación por Facebook Live y también por Internet. Dios los bendiga a todos. Que Dios more en sus vidas y que la paz de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida.